Hola, ¿qué tal? Ay, perdón, perdone. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos, bienvenidos a este conversatorio que tenemos el día de hoy. Soy Lucila García Belaunde y quisiera darles la bienvenida en nombre de Misión Jesuita, la plataforma que congrega las obras pastorales, pastorales educacionales y sociales de la Compañía de Jesús en el Perú. El objetivo de este conversatorio Discerniendo nuestra misión parte 2, lo que se busca es promover y dialogar y tener un espacio de reflexión en estos tiempos de tanta sensibilidad y polarización en la cual nos encontramos. Vamos a profundizar el significado de lo que es la cultura del encuentro, que el Papa Francisco enfatizó en su última encíclica, Fratelli Tutti, y vamos a hacerlo en diálogo con el Evangelio y con la espiritualidad ignaciana. Entonces, antes que todo, antes de iniciar, quisiera darles 3 indicaciones importantes. Por favor, nos gustaría que puedan encender sus cámaras, siempre ver rostros es agradable, pero sí les pediría que mantengan los micrófonos apagados para no tener interrupciones. También es una recomendación que pongan su imagen en vista de hablante para que puedan ver en primer plano al ponente. Por último, les pido que cualquier pregunta, comentario que tengan, lo puedan ir escribiendo en el chat a lo largo del conversatorio y al final tendremos un espacio para responder estas preguntas. Nuestro invitado de hoy, como saben, es el padre Gerardo Aste. Él es sacerdote jesuita, él es doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma, él es especializado en la espiritualidad ignaciana. Él es autor de una serie de libros dando razones de nuestra esperanza, donde se profundiza en el sentido de la fe y el seguimiento de Jesús. Ofrece también reflexiones diarias en diferentes medios de comunicación como Pax TV. También es importante recalcar que él es economista por la Universidad del Pacífico, tiene un posgrado por la Universidad de Texas de Estados Unidos y un posgrado en finanzas por ESAN Lima, Perú. Bueno, Gerardo, ahora sí, bienvenido. Buenas tardes. Lucila, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes, pues, que nos están escuchando. Un gusto poder estar conversando con todos ustedes. Muy bien, Gerardo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Te tenemos nuevamente aquí con nosotros en Misión Jesuita y esta vez vamos a conversar seguimos conversando de temas de espiritualidad, ¿no? En esta oportunidad, como les dije, vamos a profundizar en lo que es la cultura del encuentro. Entonces, yo tenía una primera pregunta que quería hacerte. Luego de 2 años de pandemia, la guerra que hay actualmente de alcance mundial entre Rusia y Ucrania, la crisis económica, la crisis alimenticia, ¿no? Puede ser que las personas que tendamos a quedarnos en nuestro mundo privado, en nuestra interioridad, y no salgamos hacia el mundo, hacia afuera, ¿no? Un ejemplo concreto es lo sucedido en las últimas elecciones presidenciales, ¿no? Donde realmente vimos a un Perú polarizado, y esto realmente no es nada bueno, ¿no? La poca tolerancia, la falta de escucha, la persona que piensa diferente pues no se le entiende, ¿no? Entonces, en torno a esto, a este escenario complicado en el cual vivimos, ¿crees que todavía hay lugar para el encuentro y el diálogo? Pues fíjate, Lucila, en realidad el tema que nos reúne hoy día es hablar acerca del encuentro. Y claro, todos los problemas que nos has presentado, pandemia, guerra, situación económica, política, social, ante esa situación surge la tentación de todos o de casi todos nosotros
a refugiarnos en nuestro mundo privado y desconectarnos de los demás. Entonces el encuentro se rompe, o sea, no es posible en un contexto de ese tipo, o es muy difícil encontrarnos. Y diría que usualmente esa tentación es una respuesta de sobrevivencia ante las dificultades que nos presenta el mundo. Pues más seguro se presenta lo que tengo en torno y lo que yo puedo controlar. Y todas estas variables externas como pandemias, guerras, situación económica y política, pues a veces no son controlables, ¿no? Pero también hablas de los efectos del último proceso electoral y de toda inestabilidad política que ha surgido en torno al nuevo gobierno. Bueno, la reacción de la gente, me parece, es o una indiferencia o una polarización de opiniones que se está concretando en un serio individualismo. Entonces parece que estos dos escenarios que me has puesto, en donde se subraya la desconexión y el individualismo, es difícil pensar en un lugar para el encuentro. Más bien, quienes se van a encontrar van a ser aquellas personas que tienen el mismo sentir, buscan un mismo objetivo. Ellos van a unir fuerzas para hacer frente común a esos escenarios. Pero creo que el tema que nos convoca va más allá de una reunión de afines. A mi modo de ver, de lo que hay que conversar es si personas o grupos que no piensan igual y que no tienen los mismos objetivos nuestros, pueden encontrarse con nosotros y dialogar. Pues encontrarnos es sumamente importante. En mi humilde opinión, creo que sí hay lugar para el encuentro y para el diálogo, pero son necesarias algunas condiciones, como por ejemplo, madurez, sensibilidad hacia el otro, ¿no? Tener un objetivo común, eh, eh, digamos, preocuparnos que el otro también siente, que el otro también piensa. Es decir, más allá de los objetivos de políticos de izquierdas, de derechas, de ricos y de pobres, lo que hay que buscar es que nos reúna un mayor bien común, ¿no? Para todos. Y por supuesto, deberíamos estar dispuestos a dejar de lado los intereses individuales o de grupo por el bienestar de la mayoría. Claro, complicado, ¿no? En este mundo tan individualista en que nos encontramos, todos piensan en yo primero, yo segundo, yo tercero, y claro, viene esta forma de pensar que es tan distinta, ¿no? Pero que, bueno, sigamos ahondando para llegar al punto de encuentro. Entonces, en razón a lo que comentas, ¿no? La importancia del encuentro, la importancia del diálogo, ¿no? El Papa, en el capítulo 6 de su encíclica Fratello Tutti, habla de esta cultura del encuentro. Entonces, me gustaría leer una parte que me pareció importante, que se relaciona con lo que estás mencionando. La vida es el arte del encuentro, aunque haya tanto desencuentro por la vida. Reiteradas veces he inventado a desarrollar una cultura del encuentro, que vaya más allá de las dialécticas que enfrenta. Es un estilo de vida tendiente a conformar ese poliedro que tiene muchas facetas, muchísimos lados, pero todos formando una unidad cargada de matices, ya que el todo es superior a la parte. El poliedro representa una sociedad donde las diferencias conviven completándose, enriqueciéndose e iluminándose recíprocamente, aunque esto implique discusiones y prevenciones. Porque de todos se puede aprender algo. Nadie es inservible, nadie es prescindible. Me pareció pertinente poder tener este texto, ¿no? Esta parte de la encíclica, porque ¿cómo entender esta invitación desde nuestra fe, ¿no? O sea, si es que hay un pasaje del Evangelio que en especial nos ayude a profundizar en esto, también complementando, ¿no? Lo que he leído con algún pasaje del Evangelio, ¿cómo lo podemos entender? ¿Cómo no? Por ahí, ¿cómo sería? Efectivamente, Lucila, el Papa
en su encíclica Fratelli Tutti, que literalmente significa todos hermanos. Eso significa Fratelli Tutti, todos hermanos. Habla de la cultura del encuentro, en donde las diferencias de opiniones, de costumbres, de posturas, en fin, incluso de religiones, conviven, se complementan y se enriquecen mutuamente. Bueno, pues en un espacio de encuentro así, nadie efectivamente es prescindible ni inservible. Todos deben ser escuchados y acogidos. Pero en concreto me preguntas, ¿y cómo entender esa invitación desde nuestra fe? ¿Habría algún pasaje evangélico que en especial nos ayude a profundizar en esto? Bueno, pues mira, el cristianismo no es un camino que se camina solo o de manera individual. El cristianismo es un camino que supone a otros, que supone la comunidad, que supone la iglesia. Y aquel o aquella que se dice cristiano, que dice vivir su fe individualmente y a su manera, a veces se escucha esta expresión, de cristiano diría que no tiene nada. O sea, no ha entendido en qué consiste el cristianismo. Nuestra fe es esencialmente comunitaria. Los cristianos se reunían con Jesús constantemente y después que partió Jesús, se reunían frecuentemente a compartir, a rezar, a celebrar la Eucaristía y necesitaban reunirse. O sea, nuestra fe es esencialmente de encuentro. Y el ejemplo lo tenemos en Jesús mismo y los suyos. Jesús no caminó solo. Solo más bien estuvo al principio cuando aún no había empezado el anuncio, en el momento de su bautismo, cuando se retira al desierto solo a orar. En ese momento estaba solo, pero no bien empezó a anunciar la buena noticia, fue invitando a otros a que lo acompañen a caminar. Apenas empezó, invitó a otros a que lo acompañen. Además, muchos caminaban con él. Y de esos muchos eligió a 12 para que sean sus ayudantes inmediatos, sus brazos derechos. Es decir, los evangelios nos describen a Jesús siempre rodeado de discípulos. Y en ese largo camino que hace desde Galilea hasta Jerusalén, Jesús siempre va a caminar con los suyos. Nunca lo hará solo. Porque el camino que Él nos está enseñando es un camino, es un camino comunitario, de comunidad. Por ejemplo, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice que a la muerte de Jesús, en esa primerísima comunidad que se reunió apenas, digamos, ascendió Jesús a los cielos, nos habla de unos, así dice el texto, ¿no? Se habían reunido unos 120 discípulos, hombres y mujeres, ricos y pobres, justos y pecadores. Es decir, se encontraron estos más o menos 120 en el seguimiento de Jesús. Y era muy distinto. Si ustedes se fijan solamente en cómo estaban conformadas la comunidad de los 12, que era el centro más centro, la variedad es enorme de posturas políticas. Por ejemplo, tenemos a Mateo Mateo, que era prorromano, y tenemos a Simón el Zelota, que era antirromano, que más bien le hacía la guerra a los romanos. Bueno, estos dos opuestos se encuentran. Tenemos pecadores como Leví, el publicano, y tenemos hombres más justos, como Bernabé, por ejemplo, Natanael, que Jesús nos habla de que nunca ha visto en Israel una persona tan íntegra, ¿no? Tenemos ricos, tenemos pobres, en esa primera comunidad, tenemos una variedad enorme de gente. Bueno, todos ellos se encuentran en el camino de Jesús. Este grupo será el origen de la iglesia. Así es que la iglesia es en sí misma plural, hecha de diversas personas. Entonces, cuando tú me preguntas si hay algún pasaje en los evangelios que nos ayude a profundizar en esta cultura del encuentro, yo te diría que todo el evangelio debe ser una ayuda en ese sentido. En ese espacio de encuentro conformado por personas tan diversas, que es la iglesia,
diferencias de culturas, diferencias de maneras de pensar, diferencias de formación, etcétera. Esa cultura tan diversa, todos ellos se encontraron por propia voluntad, porque Jesús nunca obligó a nadie a seguirlo. Jesús siempre les pregunta, si quieren, los invita, ¿no? Nos invita. Si quieres, sígueme. Y si queremos, hay una condición fundamental, que es la que hace posible el encuentro en la diversidad. Dejarlo todo. Y eso debe incluir no solo familia y bienes, sino también dejar, más que dejarlo, el sentido de dejarlo todo es posponer, ¿no? Y poner delante a Dios. Entonces tú debes posponer lo que tú quieres, debes ser capaz de posponer lo que tú quieres, familia y bienes, también ideas, posturas, gustos, preferencias. Y si no eres capaz de posponer tu ideología y poner por delante a Dios, es imposible que cuando se dé un encuentro, se dé un diálogo. Es imposible, porque cada uno se va a aferrar a lo que piensa, a lo que crea, cómo ven las cosas, y no van a poder conversar. El encuentro no será posible. Claro. Entonces, una cultura del encuentro implica reencuentro, ¿no? O sea, y puede sonar, a ver, puede sonar como algo idealizado, ¿no? Como, y realmente sí es posible lo que estás diciendo. Y también me parecía pertinente poder leer otro extracto de la encíclica, porque justamente habla de esto, ¿no? Y lo habla con mucho realismo y no idealismo como puede uno pensar, ah, en la cultura del encuentro, pues, no es así, en el mundo ideal, ¿no? Entonces, aquí lo que dice en esta parte dice, ¿no? El reencuentro no significa volver a un momento anterior a los conflictos. Con el tiempo, todos hemos cambiado. El dolor y los enfrentamientos nos han transformado. Además, ya no hay lugar para diplomacias vacías, para disimulos, para dobles discursos, para ocultamientos, para buenos modales que esconden la realidad. Los que han estado duramente enfrentados conversan desde la verdad clara y desnuda. No, realmente es muy real y muy cruda la realidad que aquí indican, ¿no? Entonces, claro, a veces cuando hay estos conflictos queremos pasar por agua tibia, decir, no, aquí no pasa nada, ¿no? Y no, todo bien, y en el fondo realmente sí hay un problema grueso, ¿no? Entonces, y en este caso, ¿cómo podríamos superar estas actitudes, hacernos cargo de los conflictos de una manera asertiva, ¿no? Quizás el perdón pueda ser clave aquí de todo esto. Bueno, mira, lo que el Papa en la encíclica Fratelli Tutti nos invita es a encontrarnos. Claro, y tú te vas a encontrar con gente que de repente nunca has visto, que piensa distinto, que tiene posturas políticas distintas, que ve el mundo de otra manera, pero también es posible reencontrarnos. Y nos vamos a reencontrar básicamente con quienes nos hemos cruzado en la historia, en el camino, y nos hemos hecho daño. Y al hacernos daño, estoy pensando en familias, ¿no? O en amigos cercanos, esa unión original se rompe, ¿no? Y de hecho, reencontrarnos a veces nos produce rechazo, ¿no? Y a fin de evitar revivir historias dolorosas, puede suceder, como bien dices, que a veces queramos pasar por agua tibia nuestras diferencias y a la luz de los demás públicamente llevarnos bien. Pero eso es algo superficial. Y el problema es que vamos a creer que así nos estamos encontrando. Bueno, no es así, no nos estamos encontrando. Cuando en realidad pasamos por agua tibia los problemas, digamos, si no los enfrentamos, si no los abrimos, no hay encuentro, hay una apariencia de encuentro. A mi modo de entender, si no reconocemos en el daño que ambos, en una familia, por ejemplo, se hacen, entonces lo que lograremos es una tensa calma. Nos veremos de nuevo,
y habrá una calma política, digamos, una calma educada. Pero nos mantendremos llenos de suspicacia. Y cuando eso sucede, no hay un verdadero encuentro, porque no va a haber base para dialogar. Lo que habrá, más bien, es un encuentro de apariencias para la foto. Pero no habrá diálogo, porque el diálogo podría volver a abrir heridas que no queremos abrir. Entonces, ¿cómo podríamos superar esa actitud y hacernos cargo de los conflictos de forma positiva? Me pregunta si es el perdón. Bueno, desde el punto de vista cristiano, el camino es el diálogo y el perdón. O sea, en eso no hay duda. Porque eso permitirá un encuentro sincero que nos haga a las dos partes crecer. Entonces, lo primero es poner las cosas sobre la mesa. Es reconocer que ambos lados hemos cometido errores. Es reconocer de repente pecado en alguna de las partes, si lo ha habido. Y cuando nos sinceramos y reconocemos el daño que mutuamente nos hemos hecho, es decir, cuando abrimos las cartas y las ponemos sobre la mesa, el resultado es la paz. Y esto posibilita el perdón. Porque Dios es transparencia, ¿no? Entonces, cuando no tenemos nada que esconder y ponemos las cosas abiertamente, bueno, esto fue lo que pasó, esto es lo que pienso, esto es lo que siento, si la otra parte hace lo mismo, entonces el fruto es la paz. Y hace posible un verdadero perdón. Bueno, esto, por ejemplo, me recuerda a una enseñanza de Jesús en Mateo 18, que dice más o menos así: si tu hermano hace algo contra ti o tiene algo contra ti, anda, búscalo y llama la atención a solas, tú con él. Si te escucha, habrás ganado un hermano. Si no te escucha, entonces lleva contigo a otros dos de la comunidad para que el asunto no trascienda mucho, sino que se arregle. O sea, la idea es que ojalá nos pongamos de acuerdo. Pero si ya no es posible, si no nos hace caso a ninguno de los tres, digamos, de los dos o tres, entonces pues díselo a la comunidad para ver si la comunidad es capaz de ayudarnos a encontrarnos. A ver, yo sigo pensando en la cultura del encuentro y estamos viendo una dimensión personal, ¿no? Sobre todo de la familia, de los amigos más cercanos, de gente cercana que uno puede tener, lo importante que es el perdón, lo importante que es la transparencia, ¿no? Y eso está muy bien, pero a ver, yo creo, no sé, me da la impresión que en el momento que estamos viviendo, eh, se vuelve todo más difícil porque estamos en un momento difícil como país, ¿no? Entonces yo digo, desde de una dimensión personal, está bien, lo que dices me parece que obviamente es lo correcto y por ahí hay que empezar, pero ¿y cómo hacemos, Gerardo, para ser más proactivos, para colaborar con nuestra ciudad, con nuestro país, esa cultura del encuentro, en este caso de nosotros los peruanos que estamos tan divididos, ¿no? Eso lo veo, sí, es complicado. Bueno, Lucila, mira, esto que hemos venido conversando ciertamente se tiene que aplicar a la familia. En una familia puede haber habido historia que ha cortado toda posibilidad de diálogo. Puede haber habido pecado en donde hemos herido y nos han herido. Y en consecuencia, no es posible el diálogo. El diálogo se interrumpe, nadie quiere saber nada con el otro. Bueno, pues la familia que se reconoce cristiana debería hacer un especial esfuerzo por conversar y poner sobre la mesa, sin nada que esconder, todo aquello que los ha separado. Y a la luz de esa transparencia, perdonar. Y el perdón supone ceder, dejar pasar, supone aceptar perder. El problema es que nadie quiere hacer eso, ¿no? Todos quieren ganar. Y no, pues en el cristianismo el asunto no es ganar. El asunto es, más bien, la prioridad la tiene la confraternidad. Entonces, para empezar, hay que empezar de nuevo.
sabiendo que no será un retomar de cómo fue antes, ¿no? Porque cuando en una familia hay un reencuentro, no se debería esperar que funcione todo como fue al inicio, porque ha pasado tiempo, se ha crecido, se ha madurado, la gente ha cambiado. Sin embargo, es posible volver a reencontrarse, pero esto supone tal vez perder. Y aceptar perder supone una gran humildad. Pero en esto consiste el camino cristiano. Ahora me preguntas más concretamente cómo ser más proactivos y colaborar para que nuestra ciudad o país sea un lugar de mayor encuentro. Bueno, pues lo dicho acerca de la familia también rige para la sociedad, también rige para el país, también rige para el mundo. Lo vemos ahora pues en las discusiones políticas que hay. Todos se agreden. O sea, nadie busca la verdad. Todos quieren ganar al otro sacándole pues los trapitos sucios. El interés no es el bien mayor. El interés es ganar, a como dé lugar, aunque tenga que pisar al otro, ¿no? Y claro, así es imposible construir una civilización, una sociedad fraterna y de encuentro. En cuanto cristianos, estamos llamados a promover una cultura de paz. Esto lo podemos hacer fortaleciendo aquellas instituciones sociales justas, apoyándolas pues con nuestro interés, con nuestro tiempo, incluso con nuestros bienes. Y también lo podemos hacer interesándonos por la realidad que nos rodea. Y que a veces vemos de lejos, ¿no? Pero no conocemos. Hace poquito estuvimos, si no me equivoco, fue el domingo pasado, hablando del rico y el pobre Lázaro que estaba echado a la casa, dormía a las puertas de la casa del rico sin poder comer ni siquiera de las obras que caían de la mesa del rico. ¿Y esto por qué? ¿Cuál es el problema aquí? Porque el rico nunca se preocupó de abrir la puerta y ver quién era el que estaba ahí. Nunca se preocupó. Entonces, si tú no ves la realidad que te rodea en torno, entonces no vas a tener ningún deseo de encontrarte con nadie. Tú te vas a encontrar solamente con los que viven cómodamente en el espacio que tú te has creado, acondicionado a prueba de balas. Y claro, así es imposible que una sociedad sea una sociedad de encuentro, que un país sea un país de encuentro. En realidad da mucha pena, a mi modo de ver, mucha pena la situación por la que estamos ahora políticamente, ¿no? Da pena porque no se ve el deseo de aceptar perder, ¿no? Por el bien mayor. No, no hay eso. O yo gano o no gana nadie, porque consiste entonces en destruir a todos los demás para que tampoco ellos ganen. Eso es totalmente anticristiano, totalmente anticristiano. Estamos lejísimos de vivir lo que nos propone Jesús. Y bueno, lo que produce pues es mucha pena. Sí, entonces, a ver, yo diría resumiendo como cristianos, ¿no? Tenemos que ser más humildes, tenemos que saber perdonar, tenemos que pensar en que hay un bien mayor, ¿no? No podemos anteponer el bien propio al bien mayor. Tenemos que buscar siempre la verdad, una cultura de paz y no podemos ser indiferentes. Mientras sigamos adelante con esa indiferencia, esto no camina, no marcha, ¿no? Y bueno, eso se aplica obviamente, como dices, tanto al ámbito personal, familiar, como al Perú, ¿no? Y al mundo en general. Y, a ver, y yo quisiera como hilar, como unir todo esto ya para ir como cerrando, ¿no? Las preguntas y luego poder pasar a responder al público. Mientras te escuchaba yo pensaba, ¿no? ¿Qué herramientas ofrece la espiritualidad ignaciana para crecer en esta cultura del encuentro? Porque hemos hablado del evangelio, pero ahora me gustaría pasar a la espiritualidad ignaciana. Mira, Lucila, la espiritualidad ignaciana, a mi modo de ver, bueno, yo siendo jesuita, considero que es una extraordinaria herramienta para seguir a Jesús. Es un modo de entender y seguir el camino del Señor.
Es una espiritualidad que se centra en el corazón del mensaje y no en la superficie, en la periferia, en lo accidental. Se centra en la médula del camino de Jesús y valora la libertad que Jesús espera de todos aquellos que quieren seguirlo. Pues somos nosotros quienes decidimos. Entonces el asunto es, si nosotros somos los que decidimos, tendríamos que saber con mucha claridad qué tenemos que decidir para ayudar a Jesús a que el mundo sea mejor. Entonces, ¿qué herramienta nos ofrece la espiritualidad ignaciana? Bueno, en primer lugar, es decir, la primera herramienta de la espiritualidad ignaciana son los ejercicios espirituales de San Ignacio. Porque la compañía de Jesús se funda con los primeros compañeros que se unieron gracias a los ejercicios espirituales. Esta es la herramienta principal que tenemos disponible y además la podemos compartir. La podemos compartir con todos aquellos que quieran conocer esta herramienta. Porque te ordena la vida, te da sentido, te lleva a descubrir pues el motor que te empuja a seguir a Jesús. Los ejercicios nos invitan a estar atentos a los demás, además. Te invitan a tener sentido del otro, ¿no? Porque muchas veces caminamos solos y no nos damos cuenta que estamos pisando a los del costado, que estamos arrasando a los que tenemos por delante. En cambio, la espiritualidad ignaciana te hace prestar atención que tú no estás solo. Tú te estás encontrando con otros y a los otros los tienes que procurar que estén bien también. Por ejemplo, y a respetar sus opiniones, evidentemente, ¿no? Por ejemplo, al inicio de los ejercicios, San Ignacio dice que todo buen cristiano ha de estar inclinado a salvar la propuesta del prójimo antes que a condenarla. Es decir, si yo soy un buen cristiano, yo debería estar inclinado a procurar entender su punto de vista, procurar entender por qué piensa así, procurar entender su perspectiva, a pensar bien de lo que nos dice, ¿no? Esto está en la base de los ejercicios. O sea, yo debo pensar ante todo bien y no partir de la desconfianza de arranque, porque no es posible ya avanzar. Después de los ejercicios, que es la base, el centro de todo esto, y que es, digamos, un modo de vivir el camino de Jesús, tenemos el discernimiento espiritual, que se desprende de los ejercicios. Bueno, de hecho, todos los ejercicios espirituales, los originales, los completos, son de 30 días, todos los ejercicios son un proceso de discernimiento, en donde Ignacio nos ofrece algunas reglas invalorables, que se llaman las reglas de discernimiento, para aprender a escuchar a Dios, para aprender a escuchar a los demás. Porque si tú no escuchas, no hay manera de dialogar. Y después de escuchar, elegir lo que él desea. También Ignacio tiene unas reglas muy bonitas que pocas veces se comparten cuando se hacen los ejercicios avanzados, que se llaman reglas para sentir con la iglesia. Bueno, pues estas reglas, solamente les cuento brevemente, son una serie de orientaciones y criterios para saber cómo nosotros, los cristianos, debemos movernos en una iglesia plural y muy complicada, en donde hay cosas que no funcionan. Fíjense que San Ignacio escribe estas reglas en la época en que la iglesia se quiebra con la reforma protestante. Muchos se apartan de la iglesia, patean el tablero y se van. Entonces Ignacio dice, bueno, ese no es el camino no es escaparme, el camino es cómo yo dentro de la iglesia puedo ayudar a que cambie. Y propone estas orientaciones, estas reglas que se conoce con el nombre de reglas para sentir con la iglesia, que nos ayudan a descubrir que tenemos que ser respetuosos de todo lo que la iglesia ha creído desde hace 2000 años. Y que puede ser que yo no piense ahora como piensan otros, pero no lo debo descalificar al otro. Debo respetar su
su criterio. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. A mí personalmente, yo no soy de estampitas, no me gustan las estampitas, no sé qué hacer con ellas en realidad. Pero hay gente que sí le gusta. Entonces, bueno, si bien yo no las guardo, respeto a otros que sí los ayuda a de repente encarrilar mejor su fe. Bueno, las reglas para sentir con la iglesia son, esto es un abanico de criterios en esta línea, ¿no? Para unir a la iglesia que tiene toda esta pluralidad de posturas, maneras de pensar, maneras de ver, que son cristianos, pero la ven distinto. La ven distinto por cuestión de cultura, de formación, de origen, etc. Bueno, yo no tengo ningún derecho a descalificarlos. Lo que yo tendría que hacer es más bien procurar entender lo que el otro tiene, y si a mí no me convence, bueno, no sigo su costumbre, pero la respeto. En fin, hay otra serie de herramientas en la espiritualidad ignaciana que ayudan a esta cultura del encuentro, como por ejemplo, la unión de ánimos es una cosa propia de los jesuitas en realidad. San Ignacio alentaba a sus compañeros a permanecer unidos siempre, teniendo siempre presente el objetivo que los ha unido. Por ejemplo, es muy bonitas algunas anécdotas que cuenta Ignacio, ¿no? Que cuando su gran amigo San Francisco Javier, es destinado prácticamente de un momento a otro a irse a la India. Irse a la India suponía 6 meses de viaje de ida y 6 meses de viaje de vuelta. Entonces, cuando San Ignacio mandaba una carta, la respuesta le llegaba después de un año. Bueno, esa era la situación en el siglo XVI. Entonces, ¿qué hacía Francisco Javier cuando se va y deja a todos sus amigos? Dice él mismo, San Francisco Javier, que tenía al cuello colgado una, no sé cómo se llamará pues en castellano, una especie de pendiente, en donde tenía los nombres o las firmas de todos sus primeros compañeros. Y eso lo tenía unido al pecho, ¿no? Y los primeros compañeros eran más o menos como los 12, mucha variedad. Y sin embargo, unidos en un mismo deseo de ayudar a Dios a reinar. Bueno, no quiero hablar más porque si no, no va a haber espacio para las preguntas del público y me gustaría así que todos participen. Así que bueno, aquí estoy. Sí, mira, pero qué interesante lo que has dicho. Creo que ya tenemos tema para el próximo conversatorio. Porque creo que como dices, ¿no? Las herramientas hay varias, pero me gustaría recoger las más importantes, que son los ejercicios espirituales, que es la base de todo, y de ahí el discernimiento espiritual. Y algo que me gustó mucho, que creo que es lo que necesitamos los peruanos, es escuchar, ¿no? El discernimiento espiritual es saber escuchar y aprender a escuchar a Dios y a los demás. Y creo que por ahí me quedo con eso, porque una vez que aprendamos a escuchar, yo creo que este país será diferente, ¿no? Nos falta mucho poder escuchar. Bueno, Gerardo, antes de pasar a las preguntas, que deben haber varias por ahí, quiero presentarles un videíto que nos van a poner aquí las chicas de comunicaciones. Es un video es un video breve que resume la labor de Misión Jesuita que hace con sus aliados a favor de las poblaciones más vulnerables del país. Entonces, el videíto, por favor. Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque es sincero lo que soy. No bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única, de la cabeza a los pies. Cada uno es como es, por eso déjame vivir. Yo elegiré la manera.
pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Está hermoso el video. Ahora, no sé si tenemos preguntas por ahí. ¿Me pueden ayudar? ¿Dónde tenemos las preguntas, chicas? A ver, ahí han puesto un mensajito que les pedimos que escriban sus preguntas de manera ordenada. Sí. No comemos, no comemos. Anímense, anímense, que después pasa la oportunidad. No sé, quizás mientras se animan un poco con las preguntas, Gerardo, a mí me resonaba lo que decías y estaba pensando que quizás estas reglas para sentir con la iglesia podríamos también en algún sentido como adaptarlas, ¿no? Porque mira que como comentas, en la iglesia, pues en nuestra iglesia hay tanta diversidad, en la iglesia que fundó Jesús y en la que hay ahora, y sin embargo también vivimos en un país tan diferente y a la misma vez es un solo país, ¿no? Tantas culturas, tantas etnias, idiomas, dialectos, hay de todo. Entonces estaba pensando que por ahí también se podrían adaptar estas reglas y perfectamente servirían para unirnos un poco más. No sé, se me venía esa pregunta a la mente y como todavía el público no se anima, entonces pensé que quizás por Bueno, ahí podríamos sí, empezar. quizás te puedo contar un poquito de las reglas que son muy, muy interesantes, Sí. porque se, se ubican en el contexto histórico de la época que era sumamente complejo, ¿no? La iglesia se estaba rompiendo, quebrando, no había seminarios, los sacerdotes no se formaban, cada uno hacía prácticamente lo que le daba la gana, solamente se mantenían unidos por la devoción, simplemente por la devoción, pero no entendían lo que estaba pasando, no entendían el camino, simplemente ejercían las prácticas, digamos, cristianas, pero sin entender a fondo, ¿no? Bueno, pues esas reglas que en ese tiempo fueron sumamente útiles, ahora también las podemos aplicar, ¿no? Porque ahora, digamos, guardando las diferencias, también tenemos problemas que nosotros no compartimos, ¿no? Como por ejemplo, escándalos financieros, escándalos sexuales. ¿Cómo tenemos que tratar a la iglesia en la que vivimos con este tipo de dificultades? Solo como un ejemplo, cuando Ignacio viaja a Roma para recibir el permiso, la aprobación, digamos, del Papa, va a buscar al Papa Pablo IV. Pablo IV fue un papa de un genio espantoso, tremendo, que antes de ser papa había tenido un par de hijos, por no sé si uno o más, ilegítimos, pero al asumir el papado parece ser que toma conciencia de que la cosa es mucho más seria, que está al mando de la barca de Cristo, pero, digamos, estaba acostumbrado pues era un príncipe, entonces estaba acostumbrado al boato, al lujo, a las comodidades, ¿no? ¿Y qué hace Ignacio? Pues va a ese papa, que era la cabeza de la iglesia en ese momento, era el vicario de Cristo aquí en la tierra, y le dice, mira, acá te prometo obediencia a lo que quieras. Y uno dice, pero ¿cómo se le ocurrió a Ignacio pedirle a este papa que no era, digamos, no había mucho que alabar, ofrecerse completamente? Bueno, pues eso es fruto de las orientaciones que da la iglesia, ¿no? De repente en otra ocasión podemos conversarlo, es muy bonito, habría que hacer un poco más de contexto histórico porque si no, no se va a entender. Claro, Pero ciertamente ayudan en una iglesia que ahora está, cada uno piensa, digamos, se ha metido la ideología en la iglesia y eso rompe todo. La ideología no es cristianismo. El cristianismo tiene que estar por delante de la ideología.
pero la ideología desgraciadamente sesga todo y o piensas como yo pienso o estás mal. Bueno, Entonces, pues, ¿qué encuentro va a haber? ¿Qué diálogo va a haber? No hay ningún diálogo. Creo que por ahí llegó un par de preguntas. sí, ahí vemos, ya, ya el público se está animando, ya están perdiendo la timidez. A ver, aquí Luisa Izquierdo nos está preguntando cómo abordar el discernimiento en la diversidad de pensamientos. Bueno, el discernimiento es un ejercicio espiritual, es un modo de orar en donde tú le pides a Dios, le preguntas a Dios, ¿qué es lo que tú deberías decidir para que calce y coincida con su voluntad? Entonces, si bien tú le preguntas a Dios, tu respuesta es: quiero saber qué cosa es lo que debo elegir para mejor ayudarte. Bueno, lo que Él quisiera, lo que Él quiere ya lo tenemos muy claro en la única norma de Jesús, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Es decir, lo que Él va a querer es que nosotros elijamos la alternativa que calce con ese mandamiento. O sea que se incline a más amar a Dios y más amar al prójimo. Entonces, cualquier cosa que vaya en esa línea es lo que Dios va a preferir que hagamos. Y no más bien que nos encerremos en nuestro egoísmo, en nuestro interés personal, ¿no? Porque eso te separa. Eso no posibilita el encuentro nunca. Y pues con eso no llegamos a ninguna parte. A ver, Andrés Luján, respecto a lo que hemos hablado de la cultura del encuentro, dice cómo podemos vivirla dentro de la propia iglesia con otras personas, comunidades, espiritualidades y posturas, ¿no? De izquierda, de centro, de derecha, que muchas veces pueden parecer incluso contrarias. Un poquito todo lo que hemos estado hablando, también esta pregunta. Sí, pues en realidad quizás lo ideal sería compartir con ustedes las reglas para sentir con la iglesia, para que vean cuál es la perspectiva de Ignacio, ¿no? ¿Por dónde tenemos que proceder? Digamos, básicamente el telón de fondo es que la línea base es que nosotros, si la persona que piensa distinto, digamos, su pensamiento es aceptado por la iglesia, entonces yo debo respetar. Eso se ve más claramente con las teologías, ¿no? Por ejemplo, existe la teología europea, la teología india, la teología africana, la teología de la mujer, un montón de teologías, que son perspectivas diversas de un mismo tema, que es hablar acerca de Dios. Entre esas teologías existe la teología de la liberación. Bueno, resulta que la teología de la liberación es otro modo de entender nuestra relación con Dios. Si la iglesia acepta esta perspectiva, aunque yo no esté de acuerdo, debo respetarla. Por el bien de la iglesia, porque habrá otros que sí le ayuden esta teología. Y de hecho, la teología de liberación sí tiene todo el respaldo y todo el apoyo de la iglesia, porque de hecho se enseña. Y si a ti te interesa profundizar en eso, tienes para especializarte en eso, ¿no? Entonces, cuando la iglesia aprueba algo, entonces yo lo debo respetar, aunque a mí no me guste. Por ejemplo, ¿qué te puedo decir? El latín. La iglesia dejó el latín en Vaticano II porque el latín es ya una traducción. El latín ya es una traducción del griego, y el griego a su vez no es el idioma que habló Jesús. Jesús habló el arameo. Entonces, del arameo al griego ya hay un salto. Y del griego al latín hay una traducción. Pero algunos piensan que volver al latín es volver a las fuentes, es no separarnos del evangelio. No te separas de nada, así es una traducción. Pero si a ti te da devoción hacer tu misa en latín, bueno, dila pues, pero a mí no me fuerces a escucharte en latín, porque yo no entiendo, digamos, la gente no va a entender la misa en latín, ¿no? Entonces, ¿qué tendría yo que hacer para respetar otra postura completamente distinta a la mía? Bueno, respetar. No hablar mal y destruir. ¿Por qué? Porque la iglesia celebró en latín por 1000 años.
Entonces, si la iglesia se lo dio en latín por 1000 años, bueno, pues si hay alguno por ahí que le ayude a escuchar su mente, que la escuche, pues, ¿no? Pero yo pienso que habría que hacer como en tiempos de Jesús. O sea, ir a las fuentes y usar el idioma que Jesús habló. Bueno, como no se puede hacer esto, uso mi propio idioma. Y si hay que volver a algún idioma anterior, hay que ir al arameo, pero el latín no. El latín es solamente una traducción. Pero bueno, este es un ejemplo quizás un poquito exagerado del tema, pero Sí. bueno, es un ejemplo más, ¿no? Sí, no, es importante, ¿no? O sea, todo se resume en tolerancia, ¿no? La tan tolerancia, importante. ese es el tema. La tolerancia dentro de la iglesia, que es demasiado diversa, ¿no? Demasiado plural. Exacto. Sí, mira, Rosario Manrique dice, ¿qué podemos hacer para promover y recuperar el silencio en este mundo tan ruidoso para poder escuchar e incentivar el diálogo? El silencio, supongo que entenderás el silencio en el momento de dialogar, ¿no? Bueno, es que es una pregunta muy difícil de responder, porque el silencio va a depender de qué tan sensible eres tú hacia el otro, ¿no? Si tú eres sensible, tú vas a dejarlo hablar. Tú vas a querer escuchar para poder tener argumentos para responder. Pero si no eres sensible, si eres como un tractor que arrasa nomás, mira, no, es imposible conversar contigo porque ya tienes la decisión hecha y si el otro no se adapta a ti, no va. Bueno, así no es el diálogo, ¿no? El diálogo es conciliar, encontrar lugares comunes, concordar, y de repente eso va a suponer que el otro ceda y que yo ceda y que finalmente logremos un consenso común en donde todos estemos en paz y tranquilos, ¿no? Y claro, el silencio va a depender de que yo quiera escuchar. Y si eso no lo tengo, no es posible ni diálogo ni encuentro, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos? Mira, mientras más, a mí me parece, que mientras más camines el camino a Jesús, más dispuesto estarás a escuchar al otro. Mientras más lejano estés del camino de Jesús, menos dispuesto estarás a escuchar al otro. Sí, bueno, Gerardo, la última pregunta, porque ya tenemos que empezar a caminar otro camino, digo, la de salida. Pero qué bonito lo que has dicho del silencio y de escuchar al otro, es muy, muy importante. Y acá yo creo que esta pregunta puede cerrar un poco todas las demás, y sobre todo la última que has respondido. Es Chana Lastres, ella dice, escuchar y no tratar de ganar es lo ideal, ¿no? Es un comentario que hace, pero dice, pero ¿cómo salir de nosotros mismos? Bueno, pues ese es o sea, Jesús, cuando Él invita a que lo sigamos, Él pone solamente dos condiciones, nada más, no es necesario hacer nada más. Y la primera condición, que siempre la va a repetir, es, tienes que dejarlo todo. Y tienes que dejarte a ti mismo también. O sea, si tú no sales de ti mismo, si tú no te dejas a ti mismo, no vas a poder caminar con Él. Tienes que dejarlo todo. Esa es la condición. La segunda condición, digamos, es un efecto de la primera. Porque cuando yo lo dejo todo para hacer lo que Dios quiere, voy a tener problemas. Me van a separar, me van a marginar, van a hablar mal de mí, porque yo no, digamos, yo no calzo con su manera de pensar el mundo, y van a querer aplastarme, separarme. Entonces la segunda condición es, asume las consecuencias de elegirlo. Y ese asumir las consecuencias se llama cargar la cruz. Entonces, dos son las únicas condiciones. Déjalo todo, es decir, ponme a mí primero, que es lo que Jesús dice, ¿no? Ponme a mí primero. Elígeme a mí. Elige siempre lo correcto, lo justo, lo noble, lo bueno, y asume las consecuencias. Déjalo todo y carga la cruz. Y si hacemos eso, entonces vamos a poder escuchar
vamos a poder dialogar, vamos a poder aceptar otras posturas distintas a las nuestras, vamos a replantear lo que pensamos, vamos a cambiar incluso de manera de pensar, porque el otro me cuestiona y me hace repensar y me hace pensar si lo que yo estoy diciendo, pensando, haciendo es lo mejor. Yo tengo que estar dispuesto a cambiar, porque si no estoy dispuesto a cambiar y sigo empecinado en lo mío, no vamos a poder ayudar, no vamos a poder ayudar. Entonces, por eso yo insisto en que la mejor manera de encontrarnos es caminando el camino de Jesús. Orando, tenemos que orar, conocerlo, empaparnos y hacernos a Él, ¿no? Si no, no se va a poder. Claro. Y algo muy importante que has dicho es empezar por nosotros, ¿no? Muchas veces vemos al otro, el otro, y no nos vemos a nosotros, ¿no? Que empezar por nosotros mismos. Bueno, Gerardo, ha sido siempre un gusto, un placer, y antes de la despedida vamos a tomarnos una foto. Por favor, animo a todos a que enciendan sus cámaras, aquellos que todavía no lo hayan hecho, porque siempre es bueno dejar para el recuerdo una fotito. Angie, cuéntanos cómo es. ¿Nos avisas? Sí, buenas, ¿qué tal? Angie? Ahora vamos a prender las cámaras para tomar una foto final. A ver, ya, a ver. Listo, a ver, a la cuenta de 3 voy a tomar la foto. 1, 2, 3. A ver, una más por si acaso. A ver, mientras van perdiendo las cámaras. Listo, a ver. 1, 2. Listo, Lucila, gracias. Ya, gracias, Angie. Bueno, ahora sí, con mucha pena, nos despedimos, ¿no? Gracias más bien, Gerardo, por esta tarde. Creo que hemos aprendido mucho, hemos profundizado, hemos reflexionado de lo que es la cultura del encuentro, las herramientas que tiene la espiritualidad ignaciana para ayudarnos a crecer en esta cultura, ¿no? Y nada, agradecerte. No sé si quieras dar unas últimas palabras de despedida. Bueno, simplemente agradecerles a todos ustedes, ¿no? Que han tenido la gentileza de, digamos, han hecho la penitencia de escucharnos, agradecerles mucho y bueno, pues animarlos, ¿no? Animarlos a que sigan apostando por el Señor, que sin Él no podemos hacer nada. Gracias entonces a todos y me despido y buenas noches a todos ustedes. Gracias, Gerardo. Y aquí Gracias. tenemos un flyer. Gracias. Quería darles 3, todavía no se vayan. Quería darles 4 temas más, ¿no? 3, perdón. Primero, agradecer en especial a nuestros socios de Misión Jesuita, que mes a mes, a través de sus aportes voluntarios, financian proyectos que generan alto impacto, ¿no? A favor de poblaciones más vulnerables. Cualquiera de ustedes que quiera información, que desee más al respecto, aquí tenemos un flyer que nos han puesto con todos los datos que necesitan para tener más información al respecto. También quería agradecer en especial a todos aquellos que colaboran en nuestras campañas y eventos solidarios cada vez que tenemos uno. Siempre estamos publicando en el Instagram, en el Facebook de Misión Jesuita. Y por último, quería, a modo de despedida, y qué bueno que estás ahí, Gerardo, porque habían puesto el flyer y te había despedido y no te habíamos visto la cara. Bueno, queríamos, a modo de despedida me parecía importante leerles este extracto nuevamente, es corto, de la encíclica Fratelli Tutti, y quisiera leerles y con eso ahora sí nos despedimos. Y por favor lean en detenimiento porque es hermoso. La paz social es trabajosa, artesanal. Sería más fácil contener las libertades y las diferencias con un poco de astucia y de recursos. Pero esa paz sería superficial y frágil, no el fruto de una cultura del encuentro que la sostenga. Lo que vale es generar procesos de encuentro, procesos que construyan un pueblo que sabe reconocer las diferencias. Armemos a nuestros hijos con las armas del diálogo. Enseñémosles lo bueno que es la batalla del encuentro.
Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bendiciones. Gracias. Adiós. Gracias.